mujeres. Gracias por este espacio también que se han dado acá. Para mí es un gusto siempre, como les compartía la vez pasada con Monse, siento que la academia es para mí así como un tema medio pendiente, ¿no? Que en algún momento dejé, pero siempre que tengo la oportunidad de compartir y de aprender en estos espacios, lo agradezco mucho. Así que quisiera iniciar con eso. Antes de empezar ya de entrar en materia, siempre me gusta abrir un espacio de cómo llegamos a la clase y esto, porque a veces es un poco difícil, ¿no? Desconectarnos de entre todas las carreras que tenemos en el día y yo personalmente que siempre ando metida en muchas cosas, a veces como cambiar el chip y como dejar de pensar en una cosa para empezar en otra, no siempre es sencillo. Así que quisiera invitarles a que escribamos en el chat en una palabra cómo llegamos a esta sesión. Em, y así como que empezamos un poquito a transicionar nuestra mente hacia este espacio. Em, Andrea nos dice multitarea. Hola, Claudia. Perdón, un segundo. Me mandas la... Sigan compartiendo en el chat mientras Clelia resuelve ahí unas cositas. Gracias. Nos vemos. Perdón. Aquí te dicen entusiasmadas, cansada. Fernanda dice cansada, abrumada, dice Ivana. Ah, sí, coincido. Siento que este mes ha sido particularmente loco, no sé si tanto creen en los astros y las energías un poco del universo, pero yo siento que ha sido un mes como de bastante, ¿cómo decirlo? De bastante, no sé si presión, pero bueno, en todo caso, les invito a que nos tomemos un segundo. eh, Quizás podemos, no sé si alguien está conduciendo, si están por la calle o algo así. Si lo están haciendo, no me hagan caso, solamente sigan haciendo lo que sea que están haciendo, pero si están sentados o tienen el espacio de hacerlo, vamos a hacer un ejercicio pequeño con los pies. No sé si están descalzas o si están con zapatos o lo que fuera, pero los pies son como nuestra fuente primaria, corporalmente hablando, de nuestra energía. Entonces, en este momento les invito a que movamos pies de esta forma, en la situación en la que se encuentren, un poco sintiendo la textura de las medias, si las tienen, o de los zapatos, o el espacio, si me siento incómoda con los zapatos, si están apretados, solo como para sentirlo, ¿no? No me tienen que contar cómo lo sienten, pues un espacio o un momento como de llamarnos al aquí y a la hora, ¿ya? Así que después de unos movimientos varios y de si necesitan hacer ajustes respecto de eso, pues pueden hacerlo y empezamos. Bueno, la clase pasada creo que fue bastante intensa. Dani y yo preparamos un poco el material de las dos sesiones porque responden a una misma pregunta, ¿no? Que es un poco, ¿qué es la reforma de la arquitectura financiera y tributaria internacional? ¿Por qué se busca? ¿Qué significaría? Entonces, Dani se tomó un poco la tarea más difícil del contexto más numérico, más histórico, y me gustaría, también para empezar la clase y tener un poco de contexto, qué elemento o sí, qué elemento de los que revisaron en la clase pasada fue el que más les llamó la atención. Igual, pueden mandarlo por el chat, eh, porque la sesión pasada era para revisar un poco qué era la arquitectura financiera y tributaria internacional. Entonces, no sé si hubo algún elemento que aprendieron, que les sorprendió, que les llamó la atención o que les dejó un poco preguntas respecto de lo que conversaron. Me gustaría que lo compartan por aquí para un poco ver de dónde partimos también respecto a lo que se conversó la semana pasada. Que las reglas financieras son hechas por quienes son juez y parte, nos dice Andrea. Sí, en efecto. Bueno, pasan muchos espacios, ¿no? Pero
Creo que el hecho de que ocurra en la arquitectura financiera y tributaria internacional es particularmente importante en el sentido de que de eso depende el bienestar, las garantías de derechos y las vidas, ¿no? de mucha gente. Em, Nos dice Isabela, Isabela, el poder de veto de Estados Unidos en el FMI. Interesante. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de eso, Isabela? Hola, Clelia, qué gusto verte por Lo acá. mismo. Sí, bueno, a partir de la lectura que nos enviaron y de lo que platicamos la semana pasada, tiene un poco que ver con esto que compartió antes la compañera, ¿no? Quienes dan mayores aportaciones económicas son quienes tienen mayor peso en la toma de decisiones de ese espacio. Y justamente, o paradójicamente, son quienes han creado todo este tipo de crisis económica, ¿no? Por el enfoque mainstream existente, ¿no? Y por los procesos de colonización, extractivismo. Entonces, es como que trágico que además este tipo de espacios como el Fondo Monetario Internacional estén direccionados, ¿no? Por quienes más aportaciones realizan. Entonces, es como una mega trampa y fue como que lo que más me llamó la atención sobre el descaro. O sea, nosotras siempre estamos como muy conscientes de que eso ocurre, pero no tenemos tan presente como los niveles de institucionalización, ¿no? O sea, está diseñado así y es formal que sea así, ¿no? No solamente en la práctica es así, sino que a nivel de la arquitectura está diseñado de esa manera. Entonces, sí, fue como que, wow, no puede ser. Sí, muchas gracias, Isa, por compartirlo. Y en efecto, creo que eso pasa, o sea, como a toda escala, ¿no? De hecho, incluso hablando más allá de los temas políticos y de la arquitectura financiera y tributaria internacional, eso se puede ver como hasta en las cosas más chiquitas, ¿no? En los procesos internos de las organizaciones, mismo dentro de la política pública, que ha sido conversaciones que hemos tenido contigo eh, respecto de cómo a veces no nos damos cuenta, o incluso cuando están de frente las cosas así como los descaros, como tú dijiste, eh, a veces los tenemos tan normalizados que ya ni siquiera nos llaman la atención, ¿no? Aquí nos dice Cintia que no se negocia entre pares. Bueno, ¿nos puedes contar un poquito, Cintia, qué te refieres con esto? Hola, claro. Sí, un poco va como relacionado con lo anterior, es quienes llegan a las mesas de negociación y quienes tienen la capacidad de hacer esas negociaciones, pues porque las reglas las coloca eh, ciertos organismos y ciertos estados, y quienes negocian frente a esos estados, pues no tienen la misma capacidad de respuesta, ¿no? Y entonces siempre se vuelve un bucle casi infinito, ¿no? De caer en esta arquitectura financiera. Súper, muchas gracias, Cintia. Igual aquí algo que yo creo que está detrás de esta situación, y es que en realidad los países no se consideran pares. O sea, creo que esa es como una de las fuentes de los problemas, ¿no? O sea, como desde los países en desarrollo se reconoce como superiores a los países más desarrollados, e incluso en términos de participación en eventos, si hay que hacer intervenciones, sea porque tienen menos experiencia o sea porque simplemente ya es como una práctica más estructural. Incluso teniendo espacios de participación, los países en desarrollo tienden a participar menos. Es como cuando hay una reunión, pues qué sé yo, la sesión de la cooperativa o de el edificio del que somos parte y hay hombres y mujeres en la reunión, y muchas veces quienes tienden a tomar la palabra como estructuralmente, o sea, como de forma, no quiero decir natural, pero como orgánica, tienden a ser los hombres, como solo por inercia, ¿no? Porque es así como normalmente pasa. Y así pasa también a nivel macro, en los países, incluso en los espacios en los que podrían interactuar como pares, el hecho de las relaciones históricas que hay, las relaciones de poder que hay entre países en desarrollo y desarrollados, o la división norte-sur global, muchas veces hace que la interacción no sea entre pares, porque en realidad no se consideran como tales.
es mi percepción muy personal, ¿no? Que ese paradigma es uno de los que está detrás de estas dinámicas. Nos dice Andrea además que se queda pensando sobre las reales posibilidades de hacer cambios desde la base en estas estructuras. Em, Sinceramente yo creo que es muy difícil, estoy de acuerdo, pero hay como chispas, como cuando se prendió el fuego en algún momento de la historia y eso cambió muchísimo la forma de existir de la humanidad, ¿no? Hay momentos, en la historia pública, en la historia de la política, y uno de esos, por ejemplo, lo vamos a comentar hoy, que es el tema de la Convención de las Naciones Unidas, pero eh, es como intentarlo una vez, intentarlo dos veces, intentarlo tres veces, intentarlo por una generación, por dos generaciones, por tres generaciones, em, pero seguirlo intentando, ¿no? Porque al final, si no lo hacemos nosotras, nadie más lo va a hacer por nosotras. Entonces, siento que sí, quizás los niveles de expectativa de que los cambios se vean pronto o que sean tan evidentes en el corto plazo, pues son bien bajas. Pero nuevamente, ¿no? Si no lo intentamos y si no avanzamos desde ese espacio, nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces, creo que un poco es llamarnos a esa automotivación de también ser autorreflexivas respecto de en qué espacios estamos movilizando y qué espacios pueden ser más estratégicos también de trabajar. Quizás hay actores que no necesariamente son aliados directos, o entidades o organismos que no necesariamente están trabajando nuestros temas como de forma tan evidente, pero quizás haciendo intercambios, uniendo fuerzas, aprendiendo de las experiencias de unos y otros, eso puede fortalecer un poco nuestros mecanismos de negociación también. Entonces, diría yo que un poco la realidad es sí, las expectativas de cambiar algo en el corto plazo son muy bajas, pero también uno, igual sigue siendo nuestro llamado como sociedad civil buscar esos cambios, demandarlos, y dos, quizás también eso es una retroalimentación para evaluar qué tan estratégicas y qué tan asertivas estamos siendo en este espacio como de movilización de nuestras propuestas. Laura nos dice, aunque ya se sabe que la pobreza se ha feminizado, me llamó la atención el dato de que en mi país el 34.4% de las mujeres no cuentan con ingresos propios y que mucho de eso se debe a su rol de cuidadoras por excelencia. ¿Sí? Hay unas estadísticas bien complejas y sobre todo hubo una que a mí, como una cadena de estadísticas, en este momento no recuerdo los números, pero es como como la cadena de problemas relacionados, y uno de estos, por ejemplo, es el tema de la dedicación al trabajo no remunerado. Claramente eso es como la fuente de muchas cosas, pero derivado de esto también están, por ejemplo, los porcentajes de informalidad en el trabajo femenino, que ocurre mucho en nuestros países de la región, alrededor del 50, 60, 70% del trabajo de las mujeres llega a ser informal, justo por esta flexibilidad que necesitamos para realizar las actividades de cuidado que se nos han eh, impuesto como nuestras. Y además de eso, como de ese 70%, bueno, digamos que el 60% es informal, de ese 40% que sí logra la formalidad, no necesariamente todas llegan a aportar a la seguridad social lo suficiente como para jubilarse con un salario decente, un salario digno. Y esto pasa nuevamente porque incluso cuando estamos en empleos formales, nuevamente nuestros salarios son más bajos, estamos en sectores que tienden a ser un poco más volátiles en términos de estabilidad laboral, porque además tenemos nosotras espacios de intermitencia, dado nuestro rol de madres, de cuidadoras de los hogares. Y eso significa que al final muchas de nosotras, incluso estando dentro del sector formal, no logramos las aportaciones necesarias o las aportaciones en la cantidad o en el monto suficiente como para alcanzar un salario digno para nuestra jubilación. Y lo más cruel de todo, y esta fue como como la gota que derramó el vaso, digamos, en esta conversación que tuve hace tiempo, fue que nosotras tenemos expectativa de vida mucho mayor que los hombres. Entonces, eso significa que
si dentro de las dos personas de adultos mayores de una pareja, digamos, heteronormativa, está el hombre que es quien recibe la jubilación porque sí tuvo un empleo estable y demás, y muere, luego la mujer se queda sin esa fuente y vive en promedio, creo que son 7 años más. No me acuerdo en qué espacio se hizo esta reflexión, pero, o sea, es como todo, absolutamente todo, apunta a un tema de desigualdad y de incumplimiento de derechos muy, muy grande. Sí, 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 en efecto, Vilcia, es exactamente eso, ¿no? El tema de emprender o de estar en trabajos informales para lograr cumplir primero con las responsabilidades, como decía, socialmente impuestas del tema de cuidado. Pero bueno, sabiendo de dónde partimos, me gustaría compartirles la presentación. Me confirman cuando la vean. No. Ahí la están viendo, ¿verdad? Sí, Clelia, perfecto. Pero ahí están. Sí, está en blanco. Entonces, bueno, las preguntas para hoy, o las preguntas que intentamos responder en esta conversación son, uno, ¿por qué queremos del cambio? O sea, realmente, ¿qué motiva nuestras demandas de cambio? Y esto es algo que a mí me gusta preguntarme en muchos espacios, y es que muchas veces nos planteamos la pregunta del por qué, que eso creo que digamos, en esta conversación que tuvimos previamente ya de alguna forma se responde, eh, pero les invito a cambiarla en este momento, ya que ya respondimos esa pregunta ligeramente, ¿no? Como cuáles son las necesidades que hay detrás o qué es lo que está funcionando mal. Preguntarnos del para qué queremos un cambio, qué es distinto, ¿no? Eso uno. Y dos, ¿qué implicancias tiene para las mujeres y sus derechos la actual arquitectura financiera y tributaria internacional? Esto ya lo vieron parcialmente con Dani, pero un poco pensando en estas implicaciones de estos sistemas para la vida de las mujeres, ¿para qué queremos el cambio? Sí, démonos unos 30 segundos como para meditarlo. Y si gustan, igual me pueden compartir en el chat un poco sus respuestas. Nuevamente, el por qué es un poco porque el que existe no está funcionando, eh, pero el para qué es un poco más, ¿qué es lo que esperamos o cómo esperaríamos que esta reconstitución de la arquitectura financiera y tributaria internacional eh, impacte de forma positiva en la vida de las mujeres y de nuestros derechos? Esa es la pregunta. Claudia nos dice, para tener más tiempo para nosotras y experimentar la libertad, ya que somos realmente esclavas del capital y de la sobrevivencia. Muchísimas gracias, Claudia. Entonces, ¿un para qué queremos este cambio? Nos dice Claudia, es para vivir realmente en un espacio de libertad. Ay, qué lindo, parece muy, muy, muy profundo ese motivo. Laura nos dice, para que estos mecanismos no sean solo economicistas o fiscalistas, sino que mejoren las condiciones de las mujeres y de las personas más vulnerables.
Esto me recuerda, ¿dónde está? Gracias, Laura. Esto me recuerda algo que normalmente es como el centro de los cursos del sistema tributario en la versión básica, pero que igual quizás vale la pena mencionarlo muy brevemente. Quizás muchos de ustedes ya están familiarizados con esto, pero los impuestos no solamente son recaudación, ¿no? Muchas veces, no solo desde la política pública, sino también desde la sociedad civil, nos olvidamos del componente un poco de guía comportamental que significan los impuestos. Un Estado tiene como herramienta los impuestos para también movilizar el comportamiento social hacia actividades que considera buenas o necesarias para esta sociedad o movilizarlas lejos de comportamientos o de actividades que las considera dañinas para la sociedad, ¿no? Entonces, muchas veces se nos olvida o digamos, dado que existe una crisis, como ya lo vieron la semana pasada, tan importante en el tema, en el lado de la recaudación, el tema como comportamental de guía social respecto de cómo se espera que los sistemas productivos y de consumo se den, eh, digamos, eso queda como muy de lado, muy por fuera o muy relegado, pero siento que es importante porque dentro de muchos compromisos internacionales eh, de- se ha generado este espacio de, sí, queremos comprometernos con cuidar la Amazonía o queremos comprometernos con disminuir el proceso de cambio climático que estamos viviendo, o queremos comprometernos con garantizar los derechos de las comunidades más vulneradas. Pero al final, eso no necesariamente es coherente con la parte o la guía comportamental que se está dando desde el lado del sistema tributario. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, las exoneraciones tributarias que se hacen en la extracción de eh, minerales o la extracción minera en la Amazonía de Brasil. O sea, uno pensaría que siendo Brasil un país que está comprometido con el cuidado de su Amazonía y que ha firmado muchos tratados y muchos compromisos internacionales respecto de cómo limitar el cambio climático, siendo host de este que es como el pulmón más grande del mundo en términos de recursos naturales y de limpieza de nuestro medio ambiente, uno esperaría que su sistema tributario también oriente en este sentido el comportamiento de sus empresas y de sus hogares. No obstante, hay unas exoneraciones fiscales que son tremendamente elevadas, como del 85% del impuesto corporativo a la renta de las corporaciones, eh, para quienes inviertan en minería en la Amazonía. O sea, eso no tiene sentido alguno en términos comportamentales, ¿no? Entonces hay una incoherencia entre lo que se dice querer hacer y la guía comportamental que se está dando desde el sistema tributario. Entonces, creo que es súper importante recordar eso, Laura. Muchas gracias. Em, Ivana nos dice, para que dejen de perderse recursos financieros, o sea, contar con recursos genuinos a políticas públicas que garanticen los derechos, a la vez cambiar las estructuras que hoy se sustentan en las espaldas de las mujeres y otras poblaciones vulnerabilizadas. Sí, en efecto, siento que esto también, o sea, regresando al tema de los recursos y a la crisis de recursos que hay, eh, en realidad es que no necesariamente es que los recursos no existen, sino que como siempre pues están en manos de unos pocos, ¿no? Y siento que eh, durante las varias, bueno, guerras, la pandemia y como estos sacudones que movilizan un poco las dinámicas de los países y en este caso del mundo, lo que ha pasado es que cada vez estos recursos se han centrado en menos manos, ¿no? Y de hecho, si ven la lista de Forbes, no sé si lo vieron en algún momento, pero en el caso de Latinoamérica, ha sido de las regiones en las que se crearon más multimillonarios durante las épocas de esta crisis.
que en cualquier otra región del mundo, ¿no? Y esto es porque los sistemas tributarios y los sistemas financieros de la región así lo permiten. Em, mm, mm, mm. Y sí, en efecto, también hay, por otro lado, este es como un lado, ¿no? Pero el otro lado de lo que nos comenta Ivana es que en efecto hay beneficios sociales, son los derivados del cuidado, que no necesariamente se proveen de forma social, sino que han sido subsidiados históricamente por nosotras, ¿no? Eh, y bueno, más allá de verlo, que ese es un tema ya bien grande, porque digamos la sensibilización o la conciencia respecto de lo que ocurre es un paso grande, pero muchas veces, incluso viéndolo, porque ya digamos es de conocimiento global que eso está pasando y hay muchos estudios que así lo sustentan, eh, el tema es, bueno, ¿y eso cómo se concreta en acciones, ¿no? Que nos falta mucho y es ahí también donde nuestra movilización se está orientando en este momento y es, bueno, ¿qué se puede hacer para, con acciones concretas, tratar de cambiar esas dinámicas, ¿no? Muchas gracias, Ivana. Noeli nos dice para la redistribución de la riqueza en el mundo. En efecto, los sistemas tributarios tienen entre sus tareas el tema de la redistribución de riqueza y es que hay muchas situaciones de nuestros contextos que hacen que tengamos más o menos oportunidades o más o menos posibilidades de acceder a cumplir, digamos, plenamente nuestros derechos o de alcanzar el bienestar. Y muchas veces por los sistemas de comercio, de producción y de consumo que existen, estas brechas o estas, ¿cómo decirlo? Estas partes de nuestro contexto que limitan nuestro desarrollo, que limitan nuestras oportunidades, pueden ser muy críticos a la hora de podernos dar ese bienestar propio, ¿no? Entonces ahí está el rol de los gobiernos a través del sistema tributario de como un poco quitar estas barreras y de permitir que todos tengamos oportunidades similares de desarrollar, ¿no? Y para esto está una de estas, de las situaciones clave, es poder acceder a recursos económicos mínimos para podernos desenvolver dentro de la sociedad. María nos dice, tenemos un sistema tributario totalmente injusto para las clases populares y especialmente para las mujeres en casi toda la región. La feminización de la pobreza hace que las mujeres paguen más a través de los impuestos indirectos como el IVA y no existen impuestos a las grandes fortunas, al menos en Argentina. El gasto, la otra cara de la política fiscal, debería ser orientado, por ejemplo, a políticas de cuidado. Sí, en efecto, esta es una de las, como de las implicaciones más directas quizás de la política fiscal en el bienestar cuando hacemos la segunda pregunta, ¿no? De qué implicancias tiene. Y yo les hacía esta pregunta a, a- a algún grupo en algún momento y es que en realidad los impuestos indirectos son un problema. ¿Cuál es el problema detrás de los impuestos indirectos? Porque al final existen porque son los más sencillos de aplicar, ¿no? Digamos, al no estar dirigidos a personas, sino a transacciones, em, la, la afectación o el gravamen de estos impuestos está un poco más distribuido, un poco más diseminado entre la sociedad, ¿no? Entonces hay menos resistencia, a la vez que claramente no hay los lobbies comunes respecto de la implementación de impuestos a la riqueza o al patrimonio, porque al ser las personas impactadas las que tienen la riqueza y el patrimonio, pues normalmente movilizan, digamos, sus redes de contactos y su poder en la toma de decisiones para evitar ser afectados por este tipo de instrumentos. Igual vamos a conversar un poco sobre esto más adelante. Eh, Nos dice Cintia, para que los recursos sean utilizados para resolver problemáticas sociales y no abonar únicamente al sistema financiero. Es necesaria una recaudación justa y una redistribución coherente de los contextos.
Sí, justo Dani les presentó la semana pasada esta relación de el gasto en servicios a la renta de capital o servicios de deuda versus los presupuestos para educación, para salud. Y vemos que realmente los gastos en este servicio de deuda son importantes, ¿no? Claramente podría duplicar el gasto en salud o en educación si no tuviera que el país pagar estos servicios de deuda. Y algo importante aquí es que la deuda no existiría si los sistemas tributarios lograran recaudar de forma suficiente, de forma sostenida en el tiempo, ¿no? Entonces, nuevamente, esta también es una razón por la que queremos el cambio. De la revista Forbes, Andrea nos ha compartido una imagen, ya se está descargando ahí, pero no, creo que luego las tengo en la pantalla, así que no la voy a abrir ahora. Pero muchísimas gracias, Andrea, por compartirnosla. A continuación, vamos a retomar algo que también Dani ya empezó, que es la traducción de lo macro a lo micro. Y es un poco cómo el sistema tributario, desconcebido desde la política pública, genera impactos a diferentes escalas. Y ya lo hemos mencionado durante la conversación anterior, hay una financiación, digamos, esa es la fuente primaria de la financiación para lograr el adecuado alcance, misión y sostenimiento de lo público. Y esto también es súper relevante porque me imagino lo han visto ya en alguna otra sesión, pero creo que es importante mencionarlo. Hay muchas intervenciones dentro de la política pública que tienden a ser segregadoras. Incluso cuando en concepto pueden plantear, como en teoría, plantean beneficiar a las mujeres o a grupos históricamente vulnerados, tienen condiciones que hacen que no necesariamente los beneficien. Y ejemplos de esto se podía ver, por ejemplo, en la pandemia, cuando hubo, no sé, las ayudas de canastas de alimentos para las mamás solteras, me estoy inventando, ¿no? Pero digamos que hubo una intervención de este tipo, cosas que se veían en Ecuador, por ejemplo, eran que estas canastas se entregaban en las escuelas donde estudiaban sus hijos. Pues las escuelas no necesariamente estaban cerca de las casas, entonces eso significaba que tenían que movilizarse en una temporada en la que no había transporte público, que además no era, digamos, seguro andar en la calle, por los índices también como de delincuencia que habían, o porque igual eran en barrios con más problemas de seguridad. Esto significaba además que las mujeres que eran madres de familia tenían que dejar a sus hijos o llevarse a sus hijos a la recolección de esta canasta, ¿no? Entonces, digamos que esto significa que el diseño, aun cuando esta política se podía haber entendido como algo beneficioso para las mujeres, no todas podían acceder a ello debido a el diseño de esta herramienta, ¿no? A que no se tomó en cuenta las condiciones de contexto, a las características del día a día de las mujeres. Entonces, esto ocurre tanto en un ejemplo así tan chiquito, pero también ocurre a escala un poco más grande, ¿no? Hemos tenido conversaciones, por ejemplo, las licencias de maternidad. Este ha sido un proceso que se ha conversado bastante en un proceso de investigación regional del que soy parte. Y en todos los países que se estudiaron, la ley menciona a las licencias de maternidad como un periodo de descanso. Entonces, un poco también entender cómo en lo micro, o sea, cómo esta decisión de política pública es como son 5, 6, 7 letras en una palabra que escritas en una política parece significar nada, ¿no? Pero cómo este concepto también se introduce dentro del imaginario
y cómo afecta las interacciones de los hogares, en el sentido de que si se percibe esta licencia como un periodo de descanso, se minimiza y se invisibiliza también el trabajo del cuidado, que es tan arduo y que se requiere de una forma como tan a tiempo completo durante los primeros días y meses de vida de los hijos e hijas, ¿no? Entonces, quisiera como que entendamos o que revisemos estos impactos en el sistema tributario, como yéndonos más allá como de lo evidente, ¿no? Pensando un poquito más en las dinámicas que hay detrás. Y para eso yo he dividido, digamos, este análisis en la escala macro y en la escala micro, que hay componentes del diseño de la política tributaria que resultan segregadores. Y uno de estos es algo que ya mencionamos en las interacciones iniciales, que decía sobre las brechas de beneficios entre los países. Como ejemplo de esto, les quería traer el caso del marco inclusivo. Proceso de, ¿alguien tiene idea de este proceso? ¿Qué conocen sobre el marco inclusivo? ¿Debe Pilar 1, Pilar 2? ¿Alguien está enterado de ese proceso? ¿Y nos quiere compartir algo? Lo puede poner en el chat o puede activar el micrófono. Gracias. No sé si te gusta que te digan Andrea o Juliana, pero voy con Andrea porque es el primer nombre. Sí, estamos hablando del proceso de BEPS, que está generado o liderado desde la OCDE. No sé si lo conversaron la semana pasada. Voy a tomar eso como que no lo han revisado o no lo conocen, pero en todo caso me interrumpen o dejan un mensajito en cualquier momento si alguien sí tiene algún acercamiento a esto cuando empiece a comentar. BEPS significa Base Erosion and Profit Shifting, que significa como erosión de la base de tributación y transferencia de beneficios. Y esto está relacionado con las actividades de las empresas multinacionales, que básicamente deben estar familiarizadas con estos procesos. Si yo soy una multinacional y tengo operaciones me invento 10 países del mundo, lo que hago es que en los países en los que hay una tasa o una tributación más alta, reporto pérdidas y traslado estos beneficios a otros países en los que la tributación es mucho más baja o nula, o que me da exoneraciones, etcétera, ¿no? Que de alguna forma disminuye la recaudación fiscal. Este proceso de, digamos, esta maquinaria detrás de la minimización del pago de impuestos normalmente se conoce como planificación tributaria, y las empresas multinacionales tienen, digamos, muchas herramientas o muchas formas para lograrlo, ¿no? Para minimizar su pago de impuestos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué los países, perdón, por qué las multinacionales tienen la oportunidad o tienen el espacio para hacer esas maniobras que dices, Andrea, y minimizar su pago de impuestos cuando tienen operaciones en varios países? ¿Les permite hacerlo? Esa es la pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta? Claro, habíamos comentado que hay un proceso de planificación tributaria, que es básicamente cuando yo soy sobre todo en empresas multinacionales, que trabajo en varias jurisdicciones o países, y normalmente tengo esta posibilidad de maniobrar mis ingresos para
no reportar ingresos en los países en los que la tasa de tributación es más alta y trasladar todo hacia países que o son paraísos fiscales o de alguna forma tienen tasas beneficiosas de tributación mucho más bajas, con grandes exoneraciones y demás. ¿Qué permite esto? Esa es la pregunta. ¿Qué permite que haya este proceso de maniobra, de manipulación, de planificación tributaria en una instancia internacional? Así es. Noelia nos dice la erosión de las bases tributarias y la competencia entre países para atraer capitales. Efecto, hay esta concepción un poco generalizada de que en el momento en el que se reducen los impuestos, se va a traer inversión al país. Hay muchos estudios que dicen lo contrario, que en realidad, sobre todo en temas de extractivas o de producción que depende de recursos naturales, este no es el caso porque la selección del lugar se hace primariamente por la disponibilidad del recurso, ¿no? Entonces es básicamente un poco una falacia el hecho de que los sistemas tributarios influyen de una forma tan directa en la inversión. No obstante, los países, digamos, históricamente han competido hacia la baja para decir, no, yo te ofrezco mejores condiciones, no, yo te doy más exenciones, no, ven conmigo que eh, yo te ofrezco más beneficios tributarios o te cobro una tasa menor de impuestos, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Diferencias en las tasas impositivas en diferentes territorios. Ese es uno de los grandes problemas que existen, y no solamente en las tasas impositivas, sino en los mecanismos con los cuales se cobran estos impuestos. Entonces, estas diferencias territoriales, es decir, que cada país tenga su forma de cobrar impuestos y que sea como, a ver, voy a dar un paso hacia atrás, ¿ya? Eh, Estamos hablando de un sistema tributario que se desarrolló pues, hace mucho tiempo, ¿no? Los sistemas tributarios nacionales, digamos, uno de los derechos más importantes a los que responde, o los principios más importantes a los que responde, es de la autonomía del país. Cada país tiene toda la soberanía para decidir dentro de su territorio cómo cobra los impuestos, cuándo los cobra, bajo qué mecanismos y demás. Y digamos, la soberanía en el sistema tributario es uno de los principios más importantes. No obstante, lo que ha pasado es que en la historia, como sabemos, cada vez las fronteras geográficas significan menos. Y cada vez hay muchas más operaciones que se realizan en más de un país al tiempo, ¿no? O compañías que operan en más de un país al tiempo. No obstante, estas diferencias geográficas que les mencionaba, el decir que este país A tiene unas condiciones y el país B tiene otras condiciones, hace que yo como empresa pueda decir, bueno, pues a mí me conviene más reportar mis ingresos de la empresa en la compañía, en el país A o en el país B. ¿Y eso qué significa? Que estamos afectando el ingreso tributario del otro país, ¿no? Porque si el B atrae las rentas que se generaron en el país A por ofrecer tasas más atractivas, entonces el país B de alguna forma está afectando el ingreso tributario que legítimamente le corresponde al país A. Entonces, si bien es el sistema tributario como existe hoy, se concibió, digamos, respondiendo a un concepto de soberanía, también hay que recordar que no se puede mantener esta concepción histórica en un contexto en el que las fronteras significan cada vez menos, ¿no? Entonces, lo que pasa también es que en términos de la tributación corporativa, hay un micrófono abierto por ahí. Vamos a revisarlo. En Gracias. silencio, perfecto.
lo que les decía aquí es, sobre todo en la tributación a las grandes corporaciones, que es donde uno de los espacios que no se están aprovechando de forma adecuada en la tributación internacional, es que los países no solamente tienen sistemas y mecanismos como muy independientes de lo que pasa alrededor, sino que además es muy difícil que los países conversen entre ellos para revisar operaciones internacionales de las empresas que operan en más de un país, ¿no? Entonces, eh, aquí voy a tomar el último punto que está en esta presentación, que es el tema de las relaciones injustas de poder. Dentro del proceso BEPS, internacionalmente hablando, hay uno de los mecanismos que es el intercambio de información. Entonces, digamos que como estrategia para mitigar esta erosión de la base impositiva y este traslado de beneficios que afecta a unos países en su recaudación tributaria, hay estos como lineamientos de intercambio de información a través de tratados entre los países, pero lo que ocurre es que si yo soy Ecuador y voy a negociar con Estados Unidos, ¿ustedes creen que esa negociación se va a dar en igualdad de condiciones? ¿Creen que yo como Ecuador le voy a decir a Estados Unidos, necesito que me des esta información y Estados Unidos va a decir, sí, claro, con mucho gusto? No funciona así, ¿cierto? Entonces, lo que pasa aquí es que muchos de los países con más poder de negociación les imponen reglas o les imponen requisitos a los países más pequeños respecto para que puedan acceder a la información y que estos requisitos por temas de capacidades, por temas de recursos que no tienen, por temas de incluso de la cantidad de trabajadores que están en su administración tributaria, no pueden cumplir. ¿Sí? O incluso requisitos de seguridad de la información. Me dicen, no, necesitas tener un sistema con, no sé, encriptado, con blockchain para asegurar que no vaya a haber ninguna fuga de la información en tu sistema. Bueno, quizás esa administración tributaria o ese país no tiene para hacer la inversión en ese sistema de seguridad, ¿no? Pero eso no debería limitar que el país pueda llevar a cabo la revisión de o ese intercambio de información que necesita para poder validar la tributación de una empresa multinacional en su país. Entonces, aquí, digamos, uno de los problemas en el tema del marco inclusivo es, uno, las relaciones de poder que estamos conversando, y otra, dentro del sistema de gobernanza global, y esto creo que sí lo vieron la clase pasada, en el momento, o sea, como actualmente a escala macro, el organismo o quien decide cómo se juega dentro del sistema tributario internacional es la OCDE, ¿sí? La OCDE es una composición de 140 jurisdicciones, si no me equivoco, 144. Estas jurisdicciones no son países. Y esto es un dato que a mí personalmente me sorprendió, y es que si bien suenan 144, son bastantes, ¿no? Pero como son jurisdicciones, por ejemplo, hay territorios como islas que pertenecen a ciertos países políticamente hablando, pero que son territorios independientes para términos de la pertenencia a la OCDE, cuentan como jurisdicciones separadas. Y esto significa, por ejemplo, que creo que 22 o 24 de las jurisdicciones de las 144 que estamos mencionando que pertenecen a la OCDE son en realidad parte del Reino Unido. Entonces, el Reino Unido tiene 22 o 24 votos dentro de estos 144. Entonces, ahí uno ya tiene un poco más claro el concepto de por qué este sistema dentro de la OCDE no es representativo a escala global, ¿no? Porque, digamos, los poderes de decisión, si un miembro tiene 22 o 24 votos de los 144, o sea, como conseguir mayoría es demasiado sencillo para el país, ¿no? Además de que está dejando muchos otros países fuera de la negociación. Y bueno, a escalas macro, esto se ha trasladado, por ejemplo, en que las
transiciones o las propuestas de mejora del sistema tributario internacional que están, digamos, en vigencia en este momento, como las que les comentaba del Pilar 1 y Pilar 2, han salido de este grupo pequeño, ¿no? De este grupo que excluye al resto de los países y que no refleja las necesidades de todos los países. Aquí habían, no les voy a complicar mucho la existencia respecto a estos dos pilares, pero básicamente uno trataba de, como de regular la tributación de la economía digital, es decir, de las aplicaciones, plataformas que operan a escala global ofreciendo servicios digitales. Y el pilar 2 hablaba del establecimiento de un impuesto mínimo global. No obstante, digamos que el pilar 1 es el que tiene un poco más de conflictos porque aun cuando es un proceso de más de 2 años en este momento, ni siquiera quienes han redactado los documentos, que son como 700 páginas aquí entre no, y por eso ni siquiera se los comparto, porque es como un documento técnicamente muy denso y que genera muchos conflictos porque no deja muchas cosas claras. Ha generado este proceso de la tributación a las plataformas digitales o a la economía digital, ha generado más preguntas que respuestas. Y muchos expertos dicen que la verdad ese proceso no va a llegar a absolutamente nada. Y uno de los problemas que tiene la propuesta que existe ahora, además de la falta de claridad, además de que no hay información de sobre qué realmente se está proponiendo en términos como concretos, es que se pretende que los avances que ya han hecho ciertos países en términos de tributación a estas plataformas se borren. Es decir, suponiendo que ya mi país tiene una tasa establecida para las plataformas digitales, el suscribirte a este proceso del Pilar 1 significaría que te olvides de todo lo que ya hiciste, de todas las negociaciones que generaste, de los estudios que nacionalmente invertiste para definir tu tasa interna de tributación a estas economías digitales, se olvide y que simplemente adoptes este otro proceso sobre el que no tienes información, sobre el que no tienes claridad, sobre el que hay confusión, si quieres como subirte a este proceso global, ¿no? Entonces es un poco difícil, digamos, que este proceso del Pilar 1 prospere en el largo plazo. Sobre el Pilar 2, sobre el impuesto mínimo, me imagino que sobre eso quizás sí tienen un poco más de información. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre el Pilar 2 o sobre el proceso del impuesto mínimo global que estuvo en marcha desde 2020, más o menos se aprobó? Noelia nos preguntaba, sí, son países del Commonwealth, pero al contar como jurisdicciones independientes, no sé, me invento, las Islas Vírgenes, las Islas Caimanes, no sé, hay territorios que representan o que cuentan como jurisdicciones dentro de la OCDE, pero que no son un país, sino que pertenecen a otro país, técnicamente. Entonces, si Reino Unido hace una propuesta y si su relación con sus jurisdicciones es, digamos, decentemente buena, lo que va a pasar es que esa propuesta que propuso el Reino Unido va a tener automáticamente 22 votos de los 144. Regresando a la pregunta que les decía, si alguien conoce el proceso de el Pilar 2 y del impuesto mínimo. El impuesto mínimo, el concepto sencillo, y es que, como se acuerdan que en la conversación anterior les decía, uno de los problemas son las diferencias territoriales. La idea detrás de eso es simple y es que si todos los países cobraran un mínimo de impuesto, pues entonces no habría carrera a la baja y habrían menos posibilidades de que los países hagan este traslado de beneficios para minimizar su pago de impuestos. Porque si existiera un impuesto mínimo uniforme, universal, entonces, no importa si yo tributo en el país A o tributo en el país B, voy a tener que pagar lo mismo. Entonces, digamos que desincentivaríamos el traslado de beneficios, ¿no? Estas maniobras de minimización de pago de impuestos. Ese es el concepto y en concepto estamos muy de acuerdo. El problema es que en la forma en la que se presenta en este momento esa propuesta desde la OCDE,
tiene dos limitaciones principales, o tres, de hecho. Una de estas tiene que ver con la tasa. Y es que los impuestos de las corporaciones, ¿cuánto es aproximadamente sus países? Ecuador es como cerca del 24. Exactamente. Exactamente, Noelia. Y la tasa del 15% que se está proponiendo en este espacio, o sea, no es significativa, ¿no? Si una tasa medio para el impuesto a las corporaciones es de 24%, ¿por qué voy a imponer yo una tasa que es del 15%? O sea, ¿por qué me voy a la mitad? Esa es una de las observaciones que se hace este proceso. Otra de las observaciones es que hay como una, ¿cómo se dice? Como un tamaño mínimo de las empresas que están sujetas a este impuesto. Y esto significa que solo si ganas por encima de cierta cantidad, que creo que son 750.000 millones de euros, puede ser. Bueno, hay una tarifa como de ingresos mínima, que solo si ganas por encima de esa cantidad, como ingresas dentro de este esquema del impuesto mínimo global. No aplica a todas las multinacionales. Y esto deja por fuera pues a muchísimas empresas que están por debajo de esa línea de ingresos. Es más, se calculaba que con esa línea que se había impuesto como requisito para entrar dentro de este esquema, solo sería un máximo de 100 empresas las que, imagínense, 100 empresas en todo el mundo. Eso sería el máximo alcanzable de empresas a las que podría llegar este esquema de impuesto mínimo de la forma en la que está planteado. Entonces, nuevamente, sí, se está mejorando, digamos, pero ¿qué hacemos, digamos, cargando este esquema solo a 100 empresas cuando podría ser más sencillo y simplemente decir, todas las empresas multinacionales deben hacerlo? Otro reparo respecto de este pilar 2 es que adivinen a qué industrias excluyen. ¿Cuáles son las industrias que ganan como de más, o tienen más abuso de poder dentro de los lobbies y demás? Así como, no sé, dentro de los sectores productivos. La economía digital, me dicen por aquí. Sí, hay dos un poco más tradicionales. Las extractivas, de acuerdo. Esta es uno. Y la otra industria es la industria financiera. Y adivinen qué, las dos industrias, la extractiva y la financiera, no entran en este esquema. Es decir, ellas están exoneradas absolutamente de todo lo que se ha dicho aquí. Entonces, nuevamente, esto es como, ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué necesitamos excluir a esto cuando, siendo coherentes con lo que estamos diciendo, o sea, esto debería aplicar absolutamente a todos, y más a las extractivas que, digamos, son una industria que queremos, en teoría, desincentivar? Y había como un último desacuerdo respecto de este pilar 2 del impuesto mínimo, y que lo menciona Noelia también en sus mensajes, y es que de la forma en la que está estructurado hay este concepto de acumulación. ¿Qué significa esto? Que solamente aplica este impuesto mínimo como en la suma, más bien, voy a reformular. Supongamos que yo soy una empresa multinacional y que el país A me cobró únicamente 10% de mis operaciones. El primer país que tiene derecho a reclamar ese 5% restante, porque el impuesto mínimo se supone que es 5%, perdón, 15%, es la matriz. Es decir, no puede ser otro de los países en los que opera, sino que el derecho primario de reclamo de este impuesto mínimo es la matriz. Y nuevamente, ¿dónde están las matrices de la mayoría de estas grandes empresas? En los países más desarrollados, más grandes y con menos tributación, o con facilidades tributarias de tipo paraísos fiscales y demás. Entonces, nuevamente, la forma en la que se está presentando este esquema no rompe en nada, ¿no? En las dinámicas que existen ya de segregación en la escala macro. Y bueno, esto como para darles una pincelada de cómo cosas que teóricamente son beneficiosas en la práctica, o ya viendo las letras pequeñas, siguen reforzando lo mismo.
¿no? Siguen manteniendo esa estructura y este status quo de segregación, en este caso a nivel macro. En la escala micro, y esto también ya deben haberlo conversado en otros espacios, pero no quiero dejarlo de mencionar, es que favorecen a hombres, a trabajadores formales y a las personas con mayores ingresos, ¿no? Porque incluso la provisión de lo público, desde, no sé, los beneficios de la seguridad social, la provisión de guarderías o la provisión de gastos tributarios, de la forma en la que existen en la mayoría de los países, solamente benefician a las personas que están dentro del sistema formal, que aportan a la seguridad social desde este sistema, y que tienen mayores ingresos y mayor acceso a información de cómo acceder a esto, ¿no? Entonces, esta segregación también ocurre a nivel micro, a nivel individual, y este es uno de los problemas de muchas de las iniciativas de la política pública que, sin querer queriendo, digamos, dejan fuera a los grupos que deberían ser prioritarios en su intervención. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, lo pueden ir dejando en la cajita también de los mensajes. Mientras tanto, pues, de esta, digamos, de cómo está el sistema tributario internacional, hay algunos eh, momentos clave que desde la sociedad civil están viviendo en este momento, ¿no? Ya presioné las... Dale, Cintia, cuéntanos. Gracias. Mira, me quedó una duda que voy a tratar de elaborar, ¿no? Un poquito de lo que nos platicabas hace rato sobre esta diferencia tributaria en los países. Entonces, a ver, una transnacional, ¿no? Cualquier empresa transnacional. Y de verdad es una duda bien genuina y porque se generó Sí, dale. ahorita. Eh, que trabaja, pongamos, en 20 países del mundo, ¿no? Ujú. No, entonces no tributa en esos 20 países, sino que tiene la posibilidad de llevar, digamos, sus beneficios y declararlos en uno que le genere, digamos, mayor beneficio y los otros 19, por decirlo así, no pueden hacer absolutamente nada sobre ello. Así es. Ok. Es una locura, totalmente. Y sabes que, de hecho, voy a comentar un ejemplo un poco más específico de cómo ocurre Mm, esto. Los sí. grupos multinacionales tienen muchas empresas, ¿no? Entonces, suponiendo que yo soy una empresa, digamos, minera, que extraigo, me invento litio. Em, la empresa no solamente es la extracción de litio, probablemente este grupo multinacional tiene también los servicios de transporte de litio, y probablemente tiene los servicios de distribución, y probablemente tiene servicios de el seguro respecto a la producción de litio, o, ¿sabes? Tiene como muchos servicios asociados a toda la cadena, porque es un grupo multinacional y normalmente ellos tienen como más de un eslabón en la cadena. Entonces, la forma más sencilla en la que hacen esto es, uno, a través de la compra-venta del producto. Es decir, yo extraigo el litio em, y lo vendo, pero como tengo estas otras empresas a las que tengo que pagarle los servicios que me están proveyendo, es decir, el transporte, la distribución, el aseguramiento, lo que fuera, yo les pago a estas empresas, que también son mías, pero que están en otra jurisdicción, que están registradas en otro país. Entonces, técnicamente, yo, empresa local, me quedo con ganancias cero o casi cero aquí en este país. Pero al final, ese dinero se trasladó a otra empresa que también es mía, que está en otro país. Y entonces reporto la ganancia solo en ese otro país. ¿Me expliqué un poco con este ejemplo? Sí, sí, total. Sí, muchas gracias. Vale, buenísimo. Entonces, esa es solo una de las formas, ¿no? De hecho, hay un estudio sobre cómo
los fideicomisos, las estructuras de fideicomiso pueden generar problemas de transparencia y de como estos enredos estructurales que al final impiden como la tributación adecuada de las empresas multinacionales. Si gustan, se los puedo compartir al ratito para que lo revisen. Pues como es un documento un poco técnico, pero revisa un poco estas estructuras de cómo las empresas se organizan para trasladar beneficios y para poder ocultar ciertas cosas de sus operaciones. Déjenme ver si hay algo más en el chat. Ok, ya, perfecto. Ya se me salieron algunos de aquí, pero no sé cuáles conocen ustedes. Aquí les había mencionado varios. Hay dos y momentos clave que están como que ha sido una revolución que está viendo algo de frutos en este momento. En este momento estoy diciendo en los últimos 2, 3 años, ¿no? O sea, es un proceso de largo plazo. Por un lado está el tema del pacto de la PTLAC, que es básicamente los gobiernos de la región dijeron, pongámonos de acuerdo, ¿no? Esto fue una convocatoria que hizo inicialmente Colombia y que invitó a los ministerios de finanzas o de Hacienda de toda la región a decir, bueno, pongámonos de acuerdo en algunas reglas mínimas, generemos un frente común para negociar con el resto del mundo, o al menos esta era la propuesta inicial. No obstante, ya sabemos que en términos operativos ponerse de acuerdo siempre es complicado. Muchos de los países delegaron esta intervención o la participación en este proceso a no a tomadores de decisión, es decir, no a ministros, no a representantes de alto nivel, sino a personal un poco más técnico, que si bien puede estar totalmente capacitado de participar, esto no significa que realmente lo que se acuerde en estas reuniones se va a trasladar a políticas públicas o a decisiones como formales dentro de cada país. Entonces, esa es un poco la negociación. Esto está llevándose a cabo en este momento. No sé si alguna de ustedes ha sido parte de este proceso, porque que algunas de ustedes sí lo deben conocer, digamos, pero es un proceso más regional que se concretó el año pasado, pero que, digamos, está viendo retos en su implementación por pues, todas las diferencias de poderes de negociación y los mismos, ¿cómo decirlo? A veces los beneficios de este tipo de movilizaciones no se ven en el corto plazo y eso es un problema porque los costos sí se ven en el corto plazo, ¿no? Entonces, ahí un poco está la disputa de la negociación y cómo el rol también de la sociedad civil en este espacio es importante en el sentido de asesorar, ¿no? Y de un poco de poner en la mesa las posibilidades que nosotros estamos generando para que quienes toman la decisión o quienes asisten a estos espacios puedan tener estas herramientas a la mano. Luego está el tema de la Convención Tributaria de Naciones Unidas. Este es un proceso también, como les decía hace rato, la OCDE es quien lidera el proceso, la gobernanza tributaria internacional en este momento, pero esto es como un club de amigos un poco restringido, del que no todos los países son parte, en el que no todos los países participan en igualdad de condiciones, porque como les decía, si un país tiene muchas jurisdicciones, son parte de este grupo, eso significa que su voto cuenta mucho más que el resto, ¿no? Al igual que el tema del peso del voto en el FMI, de acuerdo a los recursos que cada país pone, entonces algo parecido, ¿no? Mientras más jurisdicciones tienes siendo parte, pues tu poder o tu voto es mucho más, tiene mucho más peso que el de otros países. Y eso sin dejar de lado, pues, el tema de que los países menos desarrollados ni siquiera son parte de esta conversación, ¿no? Aquí algo importante es que se dice mucho que si ya existe algo, ¿por qué duplicar? Esta es la pregunta como que la mayoría de los miembros de la OCDE han puesto sobre la mesa en el momento de la negociación. Esta es una negociación que inició el año pasado, que tuvo una primera reunión en febrero de este año, en el que se definió que se hicieran como un esquema, ¿no? De cómo luciría esta convención para luego ser sometida a voto de si se aprueba o no se aprueba en el seno de Naciones Unidas.
Y luego de eso ya hubo una siguiente reunión en abril, mayo de este año, como para ir definiendo el contenido, o sea, de qué cosas se hablaría en esta convención, cuáles serían un poco los principios que lideren esta convención, sí, un poco cuál va a ser el contenido, ¿no? Y va a haber una segunda reunión respecto de eso en julio. Pero, como digo, una de las principales objeciones que se levantaron es ¿por qué duplicar si ya existe algo? Y la respuesta sencilla es porque ese algo no funciona, ¿no? Porque ese algo en este momento es un caos, porque ese algo en este momento no ha sido suficiente en el responder al cambio de dinámicas que les decía hace rato, de pasar de sistemas tributarios meramente territoriales, meramente como de país, a ser sistemas tributarios que se desenvuelven en un contexto globalizado y de interrelaciones como infinitas. Entonces, un poco la conversación respecto de esto es asegurarnos, por supuesto, de que se apruebe, que eso es lo que se espera, pero más allá de eso, que hayan cosas que siempre se han dejado fuera y que no deberían dejarse fuera en esta conversación, ¿no? Una de esas, por ejemplo, son qué principios debe responder un sistema tributario global. Debería responder lo que habíamos dicho hace rato, temas de progresividad, temas de garantía de derechos, no se puede dejar por fuera los derechos en una convención tributaria global. Que no excluya ciertos sectores, que es como lo que siempre se ha hecho, privilegiar a los sectores financieros, a los sectores extractivos, no, a hacer algo más universal, ¿no? Y un poco también a generar espacios relativamente simples, que no recaigan en la complejidad de que sean documentos, como les decía, de 700 páginas que nadie entiende, sino que sean como principios o definiciones básicas con las que tienen que cumplir y de ahí cada país, digamos, que lo puede adoptar, adaptar, flexibilizar un poco, adaptando al contexto que tiene, pero que sean como esos principios mínimos que regulan el sistema tributario global. Eso es como lo que se busca dentro de este espacio. Luego, pues tenemos otros espacios como el Foro Social Mundial o la presidencia del G20 que la tiene Brasil y que justo la semana pasada se generaron intercambios y recepciones de propuestas desde la sociedad civil, pero digamos que estos son momentos o hitos clave en las que como sociedad civil, como representantes de la sociedad civil, estamos llamados a informarnos y a poner nuestra voz, ¿no? Como a decir, estas son nuestras propuestas, esto es lo que necesitamos que el sistema tributario responda, estos son los principios básicos que nosotros sugerimos que se consideren, porque al final, más allá de los poderes de negociación, muchas veces nuestros países no se atreven a mocionar algo porque tampoco tienen la información, ¿no? Pasa mucho que quien va a la representación de las Naciones Unidas, desde el, no sé, Ministerio de Relaciones Exteriores, que nunca tuvo conocimiento alguno de lo que hacía el Ministerio de Hacienda. Entonces, un poco nuestro rol también es como articular esa información para que al menos quienes vayan de nuestros países o de los países en los que tenemos influencia, tengan información suficiente para defender su perspectiva, ¿no? Cualquiera que sea esto. Para cerrar, ya hemos visto algunos de estos temas a lo largo de la conversación, pero si nos preguntan, bueno, ¿cuáles son las demandas desde la sociedad civil que están movilizando? Como ven en los espacios que hemos conversado, uno de los más importantes es que la gobernanza sea inclusiva. No puede ser que un sistema que afecta a todos los países del mundo no considere los votos de todos los países del mundo. O sea, es algo tan simple como eso, ¿no? Si todos son afectados, todos tienen que ser parte de la decisión. Y eso no está ocurriendo en el marco de la OCDE en este momento. Luego el tema de progresividad, que ya se ha mencionado, y aquí también estaban como propuestas un poco más específicas, los impuestos a la riqueza o al patrimonio, o la generación de estos impuestos mínimos que sean universales y que no privilegien a ningún sector. Algo súper interesante aquí, y un caso que les quería contar también, esto es un caso Ecuador. Em, Aquí se han implementado algunas formas de impuesto a la riqueza o al patrimonio, pero como catalogadas como contribuciones solidarias. En el marco, esto pasó en el 2016, en el marco del terremoto que tuvimos, luego pasó en el 2020 y 2021 en el marco del COVID.
y luego pasó en el 2023 en el marco de las revueltas sociales y paros varios que tuvimos internamente. Y vuelve a ocurrir ahora en el 2024, dada la crisis de seguridad en la que estamos. Entonces, uno diría, cuando va a revisar los números, quizás este impuesto, o sea, cuando va a revisar el diseño del impuesto que existe, uno pensaría en que deberíamos encontrar, ¿no?, como algo significativo, una contribución significativa de cómo, de este impuesto al patrimonio en la recaudación tributaria nacional. No obstante, revisándolo, no llega ni siquiera al 2 o 3% de la recaudación total. Y analizando este caso, porque ya digo, en términos de diseño es bastante bueno, la tasa es suficientemente alta, digamos, muchas de las cosas que se presentan ahí son como las que se desearía en un impuesto al patrimonio, pero hay una especificación que es la temporalidad de estas contribuciones solidarias, y es que como se definen para un periodo específico, son mucho más fáciles de evadir, ¿no? Porque puede ser que durante un periodo específico sea más fácil ocultar tu riqueza o tus niveles de ingreso de ese año. Entonces, un poco esto es un tema de cogerlo con pinzas, porque mucha gente puede decir, esto no está funcionando, ¿para qué vamos a meternos en la complicación de implantar algo así? Y la respuesta es, pues sí, capaz hay que revisar un poco más a detalle porque, como dicen en algunos casos, el diablo está en el detalle. Entonces, sí es importante revisar a detalle este tipo de implementación. En transparencia, algo que se busca es la implementación de registros de beneficiarios finales, que es básicamente, ¿se acuerdan lo que les decía de todos los enredos de las corporaciones? De decir, yo soy dueña de esta empresa, pero también me provee servicios de esta empresa de la que también soy dueña, y así hay como muchos enredos estructurales en las empresas multinacionales. Pues un registro de beneficiarios finales ayudaría a entender, bueno, quién finalmente es dueño de qué, ¿no? Como luego de toda esta cadena, quién es el que se está beneficiando de esta operación, para poder localizar mejor también los impuestos que esa persona o ese beneficiario final debería pagar. Hay una idea o una propuesta de tener un registro global de activos, que es básicamente tener, al menos para cierto nivel de riqueza, la obligación de registrar los activos que yo poseo, no solamente en el país en el que resido, sino en el mundo. De esta forma, pues también se podría transparentar el cobro de impuestos en cada país o en cada jurisdicción, cosa que en el momento es muy difícil, porque si yo resido aquí en Ecuador, el gobierno de Ecuador no tiene forma alguna de saber qué riqueza o qué activos tienes en otro lado, ¿no? Entonces, con los problemas de intercambio de información que existen actualmente, es muy complicado acceder a este tipo de información. Y lo que habíamos dicho también, que haya más eficiencia social y coherencia respecto de las exoneraciones tributarias y los subsidios que hay. Porque normalmente, pues, digamos, en términos de compromisos, como los decía, internacionales, los países se comprometen a muchas cosas, pero al final, en términos prácticos y de movilización o de guía comportamental, muchos de los subsidios que existen o de las exoneraciones tributarias son incoherentes con estos compromisos. Y eso sería todo de mi lado. No sé si les queda alguna pregunta adicional. Espero que les haya de alguna forma contribuido a este proceso, a esta conversación. No sé si antes de cerrar, creo que Monse, ¿estás por ahí? Sí, aquí Eh, estoy, Clelia. Mientras están en el intercambio con Monse, yo voy a buscar el estudio que les decía que me gustaría compartirles de los fideicomisos. Y mientras están con ella también, solamente les dejo una última invitación a que en su cajita de chat me dejen, no sé, una palabra o un par de palabras con lo que sea que se llevan de esta sesión. Y muchas gracias Gracias, por su tiempo, por su gracias a vos, atención, Clelia. Siempre es un placer. y mucha suerte con este proceso. Buenísimo. Mientras van dejando ahí las palabras o sí, las palabritas que le habrán. Bueno, ahí ya te están llegando, conmoción.
claridad, incertidumbre. Bueno, mientras van comentándonos sobre las clases de hoy, bueno, yo quisiera compartirles un poco sobre las especificaciones más, a ver, técnicas de la propuesta para el trabajo final. Les voy a compartir la pantalla eh, para que puedan. ¿Me confirman si están viendo? Sí, se ve bastante. Buenísimo. Sí, se Sí, puede ahí se ve ver. muy bien. Bueno, la idea para el trabajo final es hacer un ensayo, ¿sí? Un ensayo breve de no más de 1000 palabras que pueda retomar o pueda, mejor dicho, articular algunos de los temas vistos a lo largo de las sesiones con la bibliografía proporcionada a lo largo de este curso por cada una de las docentes, ¿sí? La consigna es precisamente esa, la de poder articular los temas de las clases con la bibliografía, pensando, digamos, en las realidades de sus países, ¿sí? Si hay algún tema de algunos de los que se haya tratado a lo largo de las sesiones, que esté también en debate, en discusión, en tensión en sus países, o no lo esté y ustedes lo quieran retomar, problematizar, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso como una consigna general. Pero acá les preparé una suerte de ejemplo visual del trabajo, ¿sí? La idea es que tenga el título, luego el nombre de la persona que escribe, el autor, la autora de ese trabajo, especificando el país, ¿sí? Siempre es importante para la TINDAD saber de dónde, si bien tenemos los registros, bueno, pero reiterarlo nunca está de más. Y esta es la estructura del ensayo, que lógicamente no va a tener en estos títulos, pero yo los pongo solo a modo de compartir un poco más claramente la propuesta del ensayo. Em, una primera parte donde van a en un primer párrafo, donde van a consignar la introducción, que en la introducción se espera que ustedes presenten cuál es el tema, la problemática que van a abordar a lo largo del texto, planteándolo de manera clara, precisa, ¿verdad? Su punto de vista respecto a este tema. La idea es, por supuesto, no estamos en una instancia sumamente oficial, académica, sumamente estricta, pero la idea es que podamos pensar en un ensayo académico con bibliografía, con referencias, etcétera, etcétera. Em, por eso también le pedimos que, como va a ser un texto breve, que lo delimiten bien. Se espera también que en la introducción se contextualice a quienes le vamos a leer, ¿sí? Contextualizar respecto al tema. Y hay algunas ideas de qué verbos, qué términos utilizar, ¿verdad? Aquí vamos a analizar las posturas se exponen las teorías, las perspectivas, las opiniones, los debates, discusiones sobre, ¿sí? Y presentar, por supuesto, ya en ese primer párrafo el objetivo del ensayo con, ahí les pongo solamente a modo de ejemplos verbos como analizar, comparar, describir, problematizar, cuestionar, etcétera, ¿verdad? En el desarrollo del texto, lógicamente, se van a plantear los argumentos o los debates ya más en extenso, ¿sí? En donde van a poder también, si ustedes van a afirmar algo en el ensayo, van a defender un punto de vista o criticar puntos de vista de otros autores o de referentes o de algún líder político, dependiendo de qué vayan a plantear, bueno, la idea es que en el desarrollo en el cuerpo del texto puedan plantear esos argumentos usando algunos de estos recursos, ¿verdad? Comparaciones, definiciones, datos estadísticos de organizaciones reconocidas oficiales, lógicamente, ¿verdad? Datos históricos, citas textuales, etcétera. Claramente, esta es una invitación a usar alguno de estos recursos, no a usarlos todos, ¿sí? Son solamente ejemplos. Y en las conclusiones, ¿saben? La idea es poder retomar los aspectos más relevantes de cada uno de los textos y poder presentar una síntesis, ¿sí? Y estaría muy bien que además puedan presentar algunas reflexiones finales alrededor de los temas que les dejó, que queda, o dejar con algo más a quienes vamos a leer esos textos, ¿verdad? Y luego sí la bibliografía, que sí tiene que aparecer bajo un subtítulo, la bibliografía, donde van a consignar las referencias completas de las citas que hicieron en el texto.
Y como de modo a unificar, y sé que hay varias ediciones, vamos a tomar las normas APA, no nos vamos a embrollar con cuál edición, la idea es que, bueno, usemos la cita más convencional, la cita bibliográfica más convencional. Y después están los aspectos más técnicos, ¿verdad? Que tienen que ver con la extensión, que sea una extensión máxima de 1000 palabras, ¿sí? Puede ser mucho más breve. Y para también de modo unificar y que nos facilite la lectura, porque van a ser varios trabajos, la tipografía que sugerimos es esta Times New Roman, y el tamaño del título 14 y el texto 11. 11, perdón, 12, ahí les pongo, 12. Bueno, esta es la característica del trabajo que les planteamos para el ensayo final, ¿sí? Para poder acceder a la certificación. Unos días antes voy a habilitar el Classroom para que cada uno pueda subir a través del Classroom sus trabajos. Va a ser más ordenado que recibirlos por correo. En ediciones anteriores hemos recibido los trabajos por correo electrónico. El problema ha sido que en la cadena se van perdiendo algunos correos y quedaron algunos que otros sin revisar. Entonces, teniendo en cuenta esa experiencia, vamos a usar esta vez el Classroom como medio para subir los trabajos. Ahora, sí, Isabela, 30 de junio es la fecha de entrega de los trabajos, ¿sí? Recuerden, según el cronograma, en, nos quedan esta y 2 o 3 clases más. En uno de los cursos son 2, en otro curso son 3, entonces estoy confundida, no sé, son 2 o 3 las que nos quedan. Puedo revisar ahora el programa. Después tenemos unos días libres antes del foro, y ahí van a tener tiempo entre el foro y las últimas sesiones para trabajar en el trabajo final. Si quisieran dejar, digamos, a escuchar en las últimas sesiones para luego decidir sobre qué tema quieren trabajar. Lógicamente que ustedes pueden ir avanzando sobre esto en la medida que ustedes puedan y tengan ganas. Sí, Laura, adelante. No, la pregunta es si podría repetir la fecha, no te entendí si fue 30 30 de junio, de junio con N. con N, sí, junio. Gracias. No, por favor. ¿Quedó alguna duda con respecto a la propuesta para el trabajo final? Yo Yo les trato puedo- Sí, sí, de adelante. hacer cualquier tema, pero usando los recursos que tenemos a mano en este curso. Así es. Así mismo, Laura, así mismo. De Esa acuerdo. es la propuesta. Por supuesto que no está mal si quieren usar algún recurso por fuera de lo que vimos aquí, ¿verdad? Pues la idea es que podamos sacarle provecho a los materiales que compartimos. De Pero acuerdo. no hay un problema, ni va a restar puntos, ni va a anular el trabajo si usan otros recursos. Gracias. Solamente recuerden que la extensión es máxima de 1000 palabras, que es aproximadamente página y media, como mucho 2 páginas. Entonces tampoco da mucho espacio para Ok. las referencias. ¿Alguna consulta adicional sobre el trabajo final? Ya tenemos fecha, repito, 30 de junio. El formato es un ensayo, ¿sí? Un ensayo breve. Y los ensayos, saben, tienen esa característica de poner a discutir sobre temas muy desde la perspectiva del autor, poniendo en juego nuestros posicionamientos sobre el tema, ¿sí? Si quieren, yo les voy a compartir este breve instructivo, si se quiere, en el Classroom, así lo tienen a mano. Sí, Mirna, adelante. Mirna, no sé si levantaste la mano por error o... No, sí, buena tarde. Disculpe, este formato está en Classroom para que nos guiemos. Yo les subo, les comparto, ¿sí? Yo les comparto ahora, todavía no está en Classroom, yo les comparto, ¿sí? Muchas gracias, muy amable.
reiterándoles la fecha de entrega y el formato de envío, ¿sí? Que va a ser vía clase. Hola, Monse, sí, todo muy claro, solo que me despisté en el interlineado, pero ya que va a estar en Classroom, ahí me puedo guiar con todo. Gracias. Gracias, Irina. Sí, ¿te referís al interlineado del texto? Sí, sí, sí. 1,5 está bien, lo agrego. Ah, ok, Gracias. 1,5. Esa era mi pregunta. Acá lo agregamos. Otra pregunta. Sí, adelante. 30 de junio es domingo. ¿Se puede subir el lunes a Classroom o el domingo es la fecha límite? Es la fecha límite, pero si tienen alguna dificultad, me escriben y será considerado, ¿sí? Gracias. Yo tengo otra pregunta. Gabriela, sí, adelante. Sí. Esas son 1000 palabras, ¿verdad? ¿O 1000 caracteres? 1000 palabras. Palabras. 1000 palabras no contemplan la bibliografía o las referencias. No. Y hay un límite de referencias, o sea, yo puedo dialogar con 2 textos, tienen que ser más. Hay algo Puede ser puede ser un texto también, no hay inconveniente con eso. La idea es que ustedes puedan poner en juego y articular algún tema o algún problema que debatido a lo largo de la sesión y que a ustedes les haya gustado, impactado, interesado, con alguna bibliografía y el elemento que ponemos es que eso puedan pensarlo en clave de sus países, ¿sí? Están problemas que estén o en debate, en discusión, o no lo estén, y que lo quieran poner, digamos, sobre la mesa en su país. Y esa es la otra duda. ¿El debate de lo que está sucediendo en el país tiene que ser en función de algo práctico, de algo que está pasando, o puede ser en función de algo teórico, algo que le falte a la ley, que le sobre la ley, que no se estipule, pero que todavía no esté? O sea, tiene que ser Pueden ser ambas, concreto. sí, pueden ser ambas situaciones, ¿sí? Ok, gracias. Alguien, Laura, no sé si vos querés preguntar algo que de la Gracias. Hola. No creo que pueda decir. ¿Alguna consulta adicional? A ver. Berta, no hay otra, bueno, la otra condición es la asistencia a las sesiones, ¿sí? Son 11 clases las que se deben haber asistido, ¿sí? Para hacer a la certificación. Y eso, bueno, siempre lo registramos porque el Zoom nos permite tomar nota de eso, nos saca como un informe. Pero no se hagan problemas, hay mucha gente que por alguna u otra razón se ha asustado, me ha escrito personalmente y esos casos se han considerado, ¿sí? No, Noelia, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la presencia tan activa, ¿sí? Es un horario complicado en muchos países, ya el de la jornada laboral, lo mío de la jornada laboral, igual. Hacemos todo lo posible para llegarles a donde estén con un esfuerzo. Así que bueno, yo no sé si Kelly está por ahí o ya se fue. Creo que Kelly ya se fue. Kelly, ¿estás por ahí? Bueno, creo que Clelia ya se fue, así que terminamos, damos por cerrada la clase de la sesión de hoy y nos reencontramos la próxima, ya encarando el último módulo, ¿sí? De nuestro curso. Con Julieta Iscurdia, bueno, que también va a ser un gran placer hablar con ella. Gracias a todas, nos vemos. Gracias.